Feliz sábado, hermanos. Este día sábado, el hermano Calixto me pidió favor que yo pudiera dar el tema. El tema del día de hoy es sobre mayordomía. Vamos a enfocar un poco sobre lo que vimos a lo largo de esta semana en la lección, y también vamos a enfocar un poco de lo que estamos viendo, que vimos en la escuela sabática. El título del tema se titula El hurto, el perjurio y robar a Dios. Vamos a darle lectura una vez más a la lectura bíblica. Está en Malaquías 3, 8 al 10. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis: ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y a ver si no abro las ventanas de los cielos, y vacío bendición sobre todos vosotros hasta que sobreabunde. Inclinamos nuestro rostro, hermanos, y vamos a buscar a Dios en oración. Nuestro Dios y amado Padre, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra. Te pedimos que seas con nosotros en este momento, que des bendición, que des tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, que podamos comprender el tema y sobre todo que me puedas usar como instrumento. Sé con cada uno de mis hermanos, en Cristo Jesús, que merece honra, gloria y honor. Amén. Hermanos, aquí en el tema trae unas preguntas, tal vez sobre algunos pensamientos que a veces entre nosotros nos pasa por nuestra mente. En este momento voy a darle lectura y quiero que cada uno de ustedes en su lugar medite si alguna vez ha pasado por su mente estos pensamientos. Y ojo, si alguna vez ha pasado algún pensamiento de estos por su mente, ponga mucha atención en este tema, que va a ser de gran ayuda y nos va a ayudar a entender por qué estas cosas nos pasa por la mente. Y dice así, el pensamiento número 1 dice: no puedo resistir más. Me siento enfermo y cansado. Esto regularmente se da cuando es viernes por la tarde, cuando es sábado por la mañana, nos pasa estos pensamientos. O cuando tenemos que ser así como el sábado que viene de Impacto Misionero, nos pasa estos pensamientos. Me siento enfermo y me siento cansado. Qué particular que todo el tiempo nos sentimos bien, pero cuando tenemos que utilizar nuestra energía para las cosas de Dios, nos pasan estos pensamientos. Me siento enfermo y me siento cansado. Cuando está siendo viernes, ya estamos a punto de recibir sábado, estamos pensando en ir a bañarnos y vestirnos para venir a la iglesia. Y nos pasa ese pensamiento: bueno, me siento enfermo, me siento cansado, creo que mejor voy a ir mañana. Y ojo, hermanos, cuando dejamos que pase el día de mañana, poco a poco nos vamos abriendo ese espacio para dejar que pase mucho tiempo, y cuando venimos a ver, ya no estamos asistiendo. Así que no hagamos caso de ese tipo de pensamientos. Otro pensamiento dice: otra vez me cayó la maldición. No puedo darme el lujo de diezmar. Y ese pensamiento, no sé si a todos, pero a mí sí me ha pasado. Cuando he pasado esos momentos de crisis, esos momentos de enfermedad. Yo tenía un negocio, yo vendía hamburguesas, tenía mi negocio de hamburguesas a domicilio, y llegaba el momento cuando me tocaba enfermedad, una semana. Yo hace tiempo que vivo solo, hermanos. Yo me alejé de mi familia hace un tiempo, y cuando me llegaba la enfermedad y estoy solito, ¿quién me va a atender? Me lo pasaba hasta una semana en cama, solo me levantaba a ver si podía comer algo, cualquier cosita, y me volvía a acostar. Una semana sin trabajar, hermanos, sin dinero. Y pasa por la mente: bueno, voy a agarrar ese dinero de mi diezmo, no tengo más. A veces pensamos también así: no me puedo dar el lujo de diezmar en este momento porque estoy enfermo, porque necesito tal dinero. Pero nosotros no tenemos dice el manual de iglesia, que nosotros no tenemos la facultad de disponer del diezmo como nosotros queramos, porque el diezmo es de Dios. La ofrenda quizás sí podamos tomar y ayudar a alguien con eso, pero el diezmo es de Dios y no podemos tocarlo para nada. También dice otro pensamiento: ¿por qué siempre me va mal?
A veces solamente nos enfocamos en las cosas negativas, pensamos ¿por qué siempre nos va mal? Cuando no nos damos cuenta que tenemos un día más de vida, que la luz de los rayos del sol volvieron a salir, y eso permite que pues podamos tener vida. No le damos gracias por la lluvia, por los alimentos, solamente nos enfocamos en las cosas malas y pensamos ¿por qué siempre me va mal? O también pensamos ¿por qué solo a mí me va mal? Solo a mí me pasan estas cosas. Y ahí estamos cayendo en un doble error. Estamos mirando a nuestro prójimo. ¿Por qué solamente a mí me va mal y mi prójimo le va bien? Estamos cayendo ya en mirar las cosas, las posesiones del prójimo y nos comparamos con ellos. Pero hermanos, si ya pasó algún pensamiento de esto por su mente, que al menos por la mía sí. Dice aquí la pregunta: ¿hay algún secreto para salir de esto? Para salir de esta negatividad que tenemos, de este pensamiento que tenemos. ¿Hay algún secreto para salir? O tal vez conocemos a alguna persona, algún vecino, algún familiar, algún conocido, algún amigo, un compañero de trabajo que está pasando por esto. ¿Existe algún secreto para salir de esto? Y aquí habla sobre una ley, la ley de causa y efecto. Y esto habla sobre la lección que vimos esta semana, que tomamos decisiones. En nuestro día a día nosotros pasamos tomando decisiones, desde qué vamos a comer, qué vamos a vestir, a dónde vamos a ir, si vamos o no vamos a ir a trabajar. Porque hasta eso nos levantamos en la mañana. Platicábamos hace rato con el hermano que está aquí enfrente, que ya no tenemos ganas ni de trabajar. Nos levantamos en la mañana y decimos: ¿será que voy a trabajar hoy? Al menos yo trabajé de oficial de tránsito también. Estuve trabajando de policía de tránsito y me levantaba por las mañanas a las 5 de la mañana y me decía: ¿será que voy a trabajar hoy? No pasa nada que me descuenten un día. Me ajusta todavía para comer con un día de descuento. Y a veces no iba a trabajar, hermanos. Pero dice que día a día tomamos decisiones y habla sobre la ley de causa y efecto. Y esta ley de causa y efecto habla que toda acción que nosotros tomamos tiene una reacción. Por ejemplo, si yo tomo la acción de empujar aquí el púlpito, ¿qué va a pasar? Que se va a caer. Si yo decido, por ejemplo, tirar el celular, ¿qué va a pasar? Que se va a quebrar. Toda acción tiene una reacción. Nosotros no podemos pensar que si hacemos algo malo nos van a pasar puras cosas buenas. No podemos pensar que si voy a sembrar ahí en mi milpa, voy a sembrar tomate, no puedo pensar que voy a cosechar, no sé, aguacates. Si sembramos cebolla no vamos a cosechar zanahorias. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. No podemos andar con la vida pensando que voy a hacer lo que yo quiera, pero que tengo que tener toda la bendición de Dios, porque si no, Dios es malo. Las cosas no son así, hermanos. Toda acción, como dice la ley, tiene una reacción. Si nosotros tomamos decisiones malas, las consecuencias serán malas. Si nosotros tomamos decisiones buenas, pues seremos bendecidos. Y nosotros tenemos la costumbre, hermanos, de cuando nos pasan cosas malas, culpar a los demás. Bueno, me pasó esto, pero por culpa de él. ¿Por qué él hizo esto? Por ejemplo, mi compañero que tenía de colportaje hacía muchas cosas malas, hermano. Demasiadas cosas malas hacía. No les voy a comentar, pero hacía muchas cosas malas. Entonces, cuando el pastor, mi jefe, mi asociado, me preguntó: oye, ¿tu compañero cómo es? ¿A qué hora sale a trabajar? Ora, estudia, le gusta hacer aseo en la casa, le ayuda a la hermana, levanta sus cosas, es ordenado. Me preguntó todo. Yo no voy a decir mentiras, hermano, yo tuve que decir la verdad. Y a ese mi compañero pues lo regañaron y me dio la culpa a mí, que todo fue culpa mía. Pero ¿por qué echarle la culpa a otro si nosotros estamos actuando mal? Si nosotros actuamos mal, obviamente vendrán consecuencias malas. Y me gustaría que fuéramos a Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Pueden buscar en sus Biblias, por favor. Gálatas 6, 7 y 8 dice así: no os engañéis,
Nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para su carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios, hermanos, también, bien aquí en el tema, ha expresado algunas maldiciones. Y viene en la Biblia algunas maldiciones para los que no cumplen su voluntad. Y me gustaría que leyéramos un poco sobre esto. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no cumplimos la voluntad de Dios? Cuando no somos fieles a Dios. Me gustaría que fuéramos a Malaquías. Malaquías 2:2. Malaquías está atrásito de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Atrás de Mateo sigue Malaquías. Malaquías 2:2 dice de esta manera: si no os escucháis, ni decidís de corazón, dad gloria a mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones. Ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. También me gustaría que fuéramos a Mateo 25. Adelante sigue Mateo 25, 41 al 46, dice de esta manera. Mateo 25, 41 al 46. Dice así: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Él responderá: os aseguro que al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacérmelo a mí. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿de qué lado queremos estar? ¿De los justos o de los injustos? Creo que todos queremos estar del lado de los justos, del lado de los que verán a Dios, los que verán a Jesús cara a cara. Dice el tema, hermanos, que los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, tratan varios asuntos en los cuales Israel experimentó el resultado de la maldición de Dios. Ageo, Zacarías y Malaquías tratan varios asuntos sobre los cuales el pueblo de Israel experimentó la maldición de Dios. Es como si estos 3 profetas hubieran recibido el encargo de resumir la vida de los israelitas desde que estaban bajo el pacto de Moisés, la ley de Moisés, y todas sus maldiciones. La pregunta, hermanos, es: ¿cómo llega la maldición? ¿Qué escribieron estos profetas sobre cómo llega la maldición y cómo tratar con ella? Zacarías, hermanos, en el libro de Zacarías, en el capítulo 5, del 1 al 4, me gustaría que le demos lectura. Zacarías, en el capítulo 5, del 1 al 4, está atrásito de Malaquías, atrás de Mateo, atrás de Malaquías, sigue Zacarías. Zacarías 5, del 1 al 4. Aquí el profeta describe una visión que tuvo sobre la maldición de Dios que cayó sobre su pueblo. Así vamos a entender un poco más sobre cómo es que llegan las maldiciones y cómo tratar con ellas. Zacarías 5, del 1 al 4 dice: de nuevo levanté mis ojos y vi un rollo que volaba. El ángel me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela.
de 20 codos de largo y 10 de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre todo el país, porque está escrito de un lado del rollo: todo ladrón será destruido. Y está escrito del otro lado: todo el que jura falsamente será destruido. Yo enviaré, dice el Señor Todopoderoso, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá en su casa y la consumirá con maderas y sus piedras, hermanos. La maldición que aquí describe Zacarías entra en la casa de todos los que han cometido dos pecados específicos. Aquí Zacarías nos muestra dos pecados específicos de cómo la maldición llega a la vida. Y dice, uno de ellos es robar y otro de ellos es jurar en falso. Al principio mencioné el nombre del tema: hurto, el perjurio y robar a Dios. Perjurio, hermanos, es jurar de una manera errónea, jurar en el nombre de Dios y no cumplir. Jurar, ese es el perjurio. Nos muestra esto, hermanos. Una vez que entra la maldición, dice aquí Zacarías, permanece allí hasta que ha destruido la casa entera, maderas, piedras y todo. Una vez que la maldición llega a nuestra vida, destruye por completo, hermanos. Y nosotros nos preguntamos a veces: ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué mi familia ha sido separada, ha sido destruida? Tal vez a nosotros que estamos aquí en la casa de Dios no nos ha pasado estas cosas, pero conocemos a personas, a hermanos, a vecinos, a conocidos, a compañeros de trabajo que están pasando por esto, que su casa, que su hogar está siendo destruido por completo, que su familia está siendo separada. Hace un tiempecito, hermanos, no hace más de 2 semanas, escuché en una conferencia. Nosotros como colportores nos dedicamos a dar conferencias a escuelas primarias, preescolares, también a secundarias, a preparatorias. Y mi compañero estaba dando una conferencia cuando mencionó un testimonio que pasó precisamente en este lugar, en esta zona de frontera. Me comentaba ahí en la conferencia que un niño de apenas 11 años decidió quitarse la vida. ¿Por qué? Porque su familia estaba siendo destruida. Su mamá y su papá se habían separado, se estaban divorciando, y este niño no soportó esto, por lo cual decidió a sus apenas 11 años, no había vivido nada todavía, y decidió quitarse la vida. Esto está pasando hoy en día, en estos tiempos, hermanos. Quizás en el tiempo de antes no pasaba tanto esto, pero hoy en día se está viendo mucho de esto. Entonces vemos que la maldición entra a la casa, al hogar, hasta que destruye por completo todo. En este cuadro que nos mostró Zacarías, vemos la forma en la que actúa la maldición. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿existe una salida para salir de ello? ¿Existe una salida para detener esa maldición que puede acabar con nuestro hogar, nuestra familia, con nuestro trabajo? Es la pregunta que debemos de hacernos, hermano. ¿Qué salida existe para salir de ello? No queremos acabar en eso, queremos salir de ello. Y aquí nos hace la aclaración. No podemos fijar límites que escojamos nosotros para las dimensiones que esta maldición nos afecte. Nosotros no podemos decir, bueno, que nos afecte en nuestra vida, pero a mis hijos, a mi familia, que no lo toque. No, hermanos, nosotros no podemos fijar límites, a menos que nosotros nos arrepintamos y busquemos la misericordia de Dios para que nos libre de ella, o de alguna otra manera terminará por destruir toda nuestra casa. La única manera de ser librados de esto, hermanos, la única manera de detener esto es arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios. Y nosotros conocemos personas, como les decía hace un momento, conocemos personas que están pasando por esto. Decía una vez en una predicación que di, si nosotros descubriéramos la cura del cáncer, si nosotros descubriéramos la cura del SIDA, el cura de enfermedades que no han descubierto hasta ahorita su curación, ¿qué haríamos nosotros si lo descubriéramos?
fuéramos y lo compartiríamos con todos, porque no queremos que nadie se muera, hermanos. Queremos que todos se salven. Y nosotros descubrimos hoy cuál es la forma de detener esta maldición. Nosotros debemos compartir esto, compartir esta salida que Dios nos da, porque Dios siempre da una puerta para salir. Y Dios hoy nos muestra que si nos arrepentimos y nosotros buscamos la misericordia de Dios, nos libra de esto, pues compartamos esto a las personas que vemos que están sufriendo esto. Tenemos la oportunidad la siguiente semana en este impacto misionero de ir y visitar personas y decirles cuál es la manera de salir de esto. Vienen algunas preguntas, hermanos. ¿Le hemos prometido o jurado algo a Dios? ¿Le hemos robado a Dios? ¿O qué de nuestra familia? ¿Le hemos prometido algo a nuestra familia que no hemos cumplido? Por ejemplo, le hemos dicho a nuestros niños, a nuestra esposa, este sábado, después de despedir el sábado, las voy a llevar a cenar. Y al final nos arrepentimos y no cumplimos. O el domingo los voy a llevar a Villahermosa, los voy a llevar al parque Tomás Garrido, al parque La Venta, a que se vayan a divertir, para que convivamos juntos. Y al final el domingo no hacemos nada. Hemos prometido y no cumplido. O también quizás hemos robado a nuestra familia. De acuerdo con la visión de Zacarías, la maldición que sigue de estos dos pecados, el hurto y el perjurio, afecta no solo al individuo, sino que afecta a toda la casa. Pero al referirse a casa no está hablando del cimiento, no está hablando de la infraestructura. Al referirse a casa está hablando de la familia, y afecta mucho más de lo que nosotros pensamos. Estos dos pecados y la maldición que le siguen han contribuido a la vida, contribuido a la ruina de la familia moderna. Estos dos pecados han contribuido a la ruina de la familia de hoy en día. Antes no se miraba eso de estarse separando tanto como lo vemos hoy en día. Hoy las familias no duran más de 4 o 5 años, ya se están divorciando. Incluso hay personas que el primer año ya se están divorciando. Y eso antes no pasaba. Estos pecados están contribuyendo a la ruina de la familia presente. Y viene el segundo profeta, hermanos, que es Ageo. Ageo lo encontramos atrasito de Zacarías. La página de atrás de Zacarías encontramos a Ageo. Ageo en su capítulo 1, versículo 4 al 9. Aquí el profeta Ageo nos muestra igualmente un cuadro gráfico de la ruina que estaba afectando a la familia del pueblo. Y creo que en este ejemplo nos vamos a sentir identificados muchos de nosotros. O vamos a tener ejemplos de personas que conocemos que están pasando por esto. Y es Ageo capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice así: es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas enmadradas, mientras que esta casa está en ruinas. Pues así dice el Señor Todopoderoso: considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho y recobráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y quedáis con sed, os vestís y no os abrigáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: considerad vuestros caminos, subid al monte, traed madera y rectificad la casa. Me complaceré de ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Versículo 9: esperabais mucho y hallasteis poco. Aún eso que guardasteis en casa, yo os disipo con un soplo. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso, por cuanto mi casa está en ruinas, y cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. La maldición que aquí describe Ageo se resume en una sola palabra: insuficiencia. Dice que trabajamos, pero recibimos poco. Los que trabajamos por jornal, dice, por cobrar, el dinero lo recibimos en saco roto, pasa de largo, no nos ajusta, no nos rinde para vivir. Los que sembramos, dice que sembramos, pero lo que cosechamos es poco. Comemos
y no nos saciamos, bebemos y no nos quita la sed, vestimos y no nos abrigamos. Y esto, hermanos, esta maldición que describe Ageo, de acuerdo con las apariencias exteriores, los israelitas tenían todo lo que ellos necesitaban para satisfacerse. Y eso nosotros pensamos, hermanos, ellos tenían todo, pero por alguna razón no comprendían que siempre les faltaba algo, siempre sentían que algo les faltaba. Dios había mandado un profeta para mostrarles la fuerza invisible que estaba consumiendo con todas sus provisiones, hermanos. Y muchos hermanos cristianos de hoy en día enfrentan una situación similar. La mayoría de los cristianos son bendecidos y ganan mucho, pero se olvidan de Dios, se olvidan de dar parte a Dios de lo que están recibiendo. No tienen interés por la casa de Dios, por mantenerla arreglada, bonita, confortable. Cierran los ojos a las carencias de la iglesia y se concentran en sus propias necesidades. Dios pagará conforme a las acciones de sus hijos. Él es justo. Sin embargo, las generaciones que vemos hoy en día, las de hoy en día, dice que tenemos cosas, pero nada nos hacía. Y eso, como dice Salomón en Eclesiastés, dice que se dio lujo de todo lo que a sus ojos quería. Él tuvo casa, él tuvo mujeres, comida, bebida, tuvo todo lo que quiso, pero aún así nada lo llenaba. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. Todo es vanidad, dice Salomón. Nada lo llenaba. Y hoy las generaciones están pasando por eso. Y hoy en la tarde, los que tengan la oportunidad de venir, ojalá todos vengan, se den cita temprano. Me va a tocar del tema nuevamente. Voy a hablar un poco más sobre esto. Malaquías, por su parte, es el último de los profetas de este Antiguo Testamento. Me gustaría que fuéramos a Malaquías, hermanos. Malaquías es el último de los profetas. Él combina los cargos ya presentados contra Israel por todos sus precededores. Acusa a su pueblo no solo de una actitud equivocada hacia Dios, sino también de robo en su forma más grave. No solamente a los hermanos, no solamente al prójimo, sino también a Dios. Y dice Malaquías 3, 8 y 9. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Este pasaje revela un principio que gobierna los tratos de Dios en cada era. Dios mantiene un registro, dice, de todo lo que su pueblo le ofrece a Él. Dice que el pacto con Dios era que tenían que llevar su diezmo. Desde hace mucho tiempo Dios había pactado de que todo lo que ganaban iban a llevar un diezmo, ya sea en dinero, ya sea en especie, en lo que produjeran. Pero al no cumplir con esto, el pueblo de Israel estaba rompiendo el pacto que Dios había hecho con ellos anteriormente. Ahora, por medio de Malaquías, Dios pasa su cuenta. Dios les muestra al pueblo de Israel con respecto a todos los que habían hecho, dice. Los acusa de robo, señala que con esto ha traído maldición de ruina sobre toda la nación y en cada sector de su vida. Pero Dios no termina con esta nota negativa. Dios no termina con esta nota negativa que muestra la maldición de las personas. Dice el versículo de Malaquías 3, 10. Traed todo el diezmo a la tesorería. Ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor Todopoderoso. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y vacío sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Prácticamente aquí Malaquías nos muestra una puerta de salida. Malaquías nos muestra una puerta por donde acudir. Prácticamente nos dice, si vosotros queréis salir de esta maldición, lo que tenéis que hacer es traer los diezmos al alfolí y yo los bendeciré. Y no solamente en poquito, no solamente les daré bendición en poquito, sino que derramaré bendición a todos vosotros hasta que sobreabunde. Pero dice, me habéis robado en vuestros diezmos y también en nuestras ofrendas. Es obligación, hermanos, de nosotros traer las ofrendas al alfolí
para que la palabra de Dios pueda seguir predicando. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. No hay mayor bendición que hacernos socios con Dios. Si tú tienes un negocio, si tú tienes tu trabajo, tienes un oficio, tú siembras el campo, si tú te haces socio con Dios, Dios te va a prosperar. Yo, hermanos, como les dije, tuve negocio de hamburguesas a domicilio. Cuando yo decidí poner ese negocio, yo me dije a mí mismo, bueno, empiezo mi negocio la siguiente semana. Desde el primer recurso que pase por mis manos, yo voy a dar mi diezmo, le voy a dar el 10% de ofrenda. Y hermanos, no les voy a negar, Dios me bendijo en gran manera, que en poco tiempo me hice el primer lugar en ventas de eso, de comida rápida en mi pueblo, en Simón Jovel. Y no solo eso, yo cuando puse solamente era en mi casa, en mi casita, pero ya después de eso tuve la oportunidad, o la necesidad, mejor dicho, de que ya no me daba el tiempo para estar vendiendo ahí nada más, y tantos pedidos que tenía, tuve la necesidad de comprarme una motocicleta y empezar a dar a domicilio, hermanos. Y la verdad que Dios me bendijo muchísimo. Hacerse socios con Dios es la mejor inversión que podemos hacer. Una vez en un relato misionero yo escuché la historia de un señor que él daba de ofrenda, bueno, él daba su diezmo y de ofrenda daba el otro 80%, él se quedaba solamente con el 10%. Y era tan bendecido que con el 10% le alcanzaba para darse hasta lujos todavía. Le alcanzaba para comprarse un automóvil, le alcanzaba para comer, para vestir, para tener su casa bonita, solamente con el 10% de todo lo que ganaba. 10% para ofrenda, para su diezmo, y 80% era para su ofrenda, hermanos. Dios bendice en gran manera cuando nosotros confiamos en Él y damos lo que es de Él. Elena G. de Guay dice: cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor, con buena voluntad y con gozo. Las ofrendas, hermanos, y los diezmos hay que traerlos con gozo a la casa de Dios, porque al hacerlo así recibe una bendición. Es peligroso retener como propia la parte que a Dios le corresponde, hermanos. Y estamos llegando al final de este tema, hermanos. Nos viene la conclusión. ¿Tenemos una salida para la maldición? Sí lo tenemos. Una es arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios y dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es lo mismo, hermanos. Si nosotros nos arrepentimos de no estar dando nuestros diezmos y ofrendas, nos arrepentimos y actuamos y damos ofrendas. Es lo mismo. Arrepentir y buscar la misericordia de Dios. La bendición de Dios está lista para toda aquella persona que lo busca. Dios no tiene hijos preferidos, Dios no tiene hijos que prefiere, que le da más bendición, hermanos. Simplemente que existen personas que buscan más a Dios, que cumplen los mandatos de Dios como Dios quiere, y esas personas reciben bendición. Como les dije al principio, si sembráis tomate no podéis cosechar chiles. Lo que tú sembrares, eso también segarás. Entonces Dios no tiene hijos preferidos, simplemente que hay hijos que siembran cosas buenas y por lo mismo cosechan cosas buenas. La conclusión, hermanos, número 1, seamos agradecidos con Dios. El Salmo 100, versículo 4 dice que entremos por sus puertas con acción de gracia y con alabanza. Dios quiere que seamos agradecidos con lo que Él nos ha dado. Número 2, seamos generosos, porque nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra, somos esa sal. ¿Y para qué sirve la sal? La sal sirve para dar sabor. Nosotros somos esa sal de la tierra para dar sabor a la vida de las demás personas. Somos la luz del mundo, hermanos. Seamos generosos con las demás personas. Nos pongamos a pensar si aquella persona, nuestro vecino que ya conocemos, ¿será que tuvo el día de hoy para comer? ¿Será que tuvo hoy para comprar las galletas, para que sus hijos tengan algo que comer? Pensemos en eso, hermanos, y seamos generosos. También, hermanos, seamos responsables. Dios no bendice a perezosos. Dios bendice a esforzados y a valientes que son fieles administradores de los que Dios les da. Por ejemplo, a mí que soy colportor, si yo no salgo a trabajar, hermanos, si yo no salgo a tocar puertas, obviamente Dios no me va a dar bendición. Yo no puedo pensar que ahí en mi cuarto encerrado, acostado, Dios me va a llegar todos los pedidos de libros, hermanos. No es así. Tengo que salir y trabajar. Está como aquel personaje que dice que estaba en el mar
y que le rogaba a Dios que le diera una salida, que lo sacara del mar. Y llegaron 3 barcos. El número 1 le ofreció ayuda y le dijo: ¿sabes qué? No, porque Dios me va a venir a ayudar. Pasó el siguiente y le dijo: no, porque Dios me va a ayudar. Y pasó el tercero y Dios me va a ayudar, contestó él. Y Dios le dijo: te he mandado 3 oportunidades y tú no has tomado ninguna. Dios no te va a bendecir, hermano, si no te esfuerzas y no eres valiente. Y número 4, evangeliza a los que están a tu alrededor. Las personas que están cerca de ti deben conocer tu testimonio de vida, deben conocer cómo tú pudiste salir de esa maldición que estaba consumiendo a tu familia, que estaba consumiendo a tu hogar, que estaba haciendo trizas a tu casa. Ellos deben conocer eso. Seamos como la mujer samaritana que salió y fue corriendo y le dijo a todo el mundo que había encontrado al Mesías. Una vez en un camporillo escuché una predicación de un pastor que dice que encontró un perrito. Era una historia, que encontró un perrito lastimado, sucio, hambriento, y lo llevó a su casa. Lo llevó a su casa y él lo curó, lo alimentó, y cuando el perrito estaba gordito, ya se habían encariñado, lo querían, ese perrito se escapó. Y de por sí la esposa estaba molesta: ¿cómo vas a traer ese perro aquí sucio, sarnoso, lastimado a la casa? No lo quiero, regálalo. Pero el esposo dice: aquí lo vamos a tener, lo voy a alimentar, lo vamos a curar. Y ese perrito fue curado, fue alimentado. Y ese perrito cuando engordó se escapó. Y la esposa le dijo: ahí está, mira, ese perro que tú alimentaste, mira cómo te agradeció. Se fue, ni siquiera te diste cuenta, y se fue. Pero al día siguiente, la semana siguiente, llega el perrito. Pero ¿qué creen? No llegó solo. Llegó con otros 5 perros, lastimados, enfermos y hambrientos. Nosotros debemos ser como ese perrito. Debemos ir y predicar. Ahorita que tenemos la oportunidad de ir en ese impacto misionero, de ir y mostrar a las demás personas que encontramos a Dios, que encontramos a un Mesías que nos liberó de esto, que nos libró de esta maldición que teníamos, que nos libró de este dolor que teníamos. Nos alimentó, nos curó nuestras heridas y nos dio un corazón nuevo. Eso debemos ir y predicar ahora que tenemos la oportunidad, hermanos. Y para terminar les recuerdo esto: lo que tú sembrares, eso cosecharás. Que Dios los bendiga, hermanos. Así como estamos, los invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Nuestro Dios y nuestro amado Padre, santo y bendito es tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por este sábado que nos has regalado. Gracias porque es un sábado menos antes de tu segunda venida, Padre. Sentimos que tu segunda venida está cerca. Sentimos que tu segunda venida está pronta, Padre, porque los tiempos han cambiado. Los tiempos se han vuelto más peligrosos. Los hijos se han vuelto desobedientes, Padre. Y nosotros queremos ya verte cara a cara. Queremos rogarte, Padre, en esta hora que nos ayudes, Padre, a ser fieles mayordomos de lo que tú nos das. Que podamos devolver fielmente nuestros diezmos, tus diezmos y las ofrendas, Padre. Que podamos ser agradecidos por lo que tú nos diste, la vida eterna, Padre. Tú diste la vida por nosotros y sufriste mucho, un gran martirio, Padre, para poder entregarnos esta vida. Ayúdanos, Padre, a ser bondadosos, a ser agradecidos contigo y también a ser bondadosos con las demás personas y poder predicar tu evangelio y dar testimonio de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en nuestra vida. Sé con cada uno de los hermanos en este momento, acompáñalos hasta su hogar y que la tarde puedan darse cita puntual, Padre, como a ti te gusta, para escuchar tu palabra. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que merece honra, merece gloria y merece honor. Amén.